Le invito a buscar en sus Biblias la carta a los romanos. Se pueden quedar así, sentaditos. Romanos 7, 18 en adelante. Quizá esta versión sea diferente. Leemos en el nombre que es sobre todo nombre. En el de Jesús, el Cristo. Dice Pablo, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aún quiero hacerlo, no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Padre, gracias porque en Cristo Jesús nos ha liberado. Y hoy podemos ver la diferencia entre el deseo tuyo y el deseo nuestro. Y nos hemos inclinado para que prevalezca tu deseo y no el de nosotros. Establece tu reino en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Y el pueblo dice... Ese es el tema, amado, en esta hora, diferenciando el deseo de Dios del de los nuestros. Creo que todos conocemos el concepto de deseo, pero por si acaso, deseo es la acción de desear, de querer con mucha intensidad algo. En latín se usa la palabra desidium, que implica anhelar, apetecer, aspirar, ansiar. Ahora, en la Biblia, el concepto deseo se traduce simplemente a alma. Cuando los hebreos hablan de deseo, ellos se centralizan en el alma. El alma es el órgano de la libre voluntad, donde radican nuestras emociones, pasiones y sentimientos. El alma es esa parte del yo que muchas veces determina lo que nosotros hacemos, sobre todo si no estamos amalgamados al espíritu. Si nuestro espíritu está muerto, si está frisado, el alma tiene el control de nuestra vida. El alma es inmanente. La inmanencia consiste en la dependencia de un ser para ascender de otro ser de manera inherente. Me explico. El alma, para comunicarse con lo visible, con los árboles, con otra persona, necesita el cuerpo. Para comunicarse con Dios, necesita el espíritu del hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, en el huerto del Edén, esa parte del hombre se cerró, se frizó. Y como todos sabemos, a esto se le llama muerte espiritual. Ya el hombre no podía acceder a la presencia de Dios porque su espíritu estaba muerto. Como el alma es inmanente, necesita de un ser para comunicarse porque ella misma no puede trascender sin un ser de quien es dependiente. Así que el cuerpo comenzó a guiar el alma. Y todos los designios del alma o del hombre fueron pecaminosos. Los hebreos tienen una forma de ilustrarlo. Quisiera que usted hoy la lleve en su corazón. Ellos lo presentan con un carruaje, un caballo, una carreta y un jinete que se murió en medio de la carreta. El jinete que está encima de la carreta es el espíritu del hombre que murió. La carreta representa el alma y los caballos son los que están guiando la carreta. Los caballos representan el cuerpo. Se supone que quien debe guiar la carreta, el alma, es el espíritu. Pero ausencia de este, la inmanencia, la incidencia está en los caballos o en el cuerpo. Así que cuando una gente dice, me quiero dar una fría, me quiero dar esa mujer, me quiero dar un devuelto, ustedes son gente sana, no saben lo que es eso, pero eso es me quiero dar una piedra, quiero hacer tal cosa, eso es el cuerpo que lo pide y el alma simplemente le complace. El caballo de bocado lo complace. Así que no puede agradar a Dios ese caballo de bocado. Los hebreos a ese caballo le llaman el hombre nefe.
El hombre Nefe, en el alma, es el hombre natural, es el hombre terrenal, es el hombre de más abajo. Representa nuestros más bajos instintos, el Yasel Arab. Las malas decisiones se toman por este hombre natural, terrenal, inclinado a la debilidad. De esa forma, o viviendo este estilo de vida en Yasel Arab, nosotros no podemos complacer a Dios ni hacer los deseos de Dios. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestro hombre espiritual a fin de volver a reposicionarnos en el orden original. Para eso aparece la palabra de Dios, Hebreos 4:12, que dice que ella es como una espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones y lo más profundo. ¿Por qué parte el alma y por qué parte el espíritu? Para poner cada cosa en su lugar y para que el espíritu del hombre tome la posición que realmente le compete y que de manera automática el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Cada vez que Dios usa su palabra para cortarnos, es como cuando un médico usa un biturí para quitar un cáncer, para quitar un tumor. Hay dos palabras para espada. En Hebreos 4:12 dice que es como una espada. La primera palabra para espada es rontaira, que nos habla de una espada larga, de la que dice Apocalipsis que vendrá el Señor con una espada en su boca para herir a las naciones. Pero la otra palabra, que es la que compete en el contexto, esta palabra macaira, y macaira habla de eso, como un biturí. No sé cuántos de ustedes cuando eran niños, sobre todo los que somos del campo, nos nacían ciertas erupciones en la piel. Nací yo. Sí, porque, como que cuando estábamos en el campo eran nacidos, pero como ya estamos en la capital, son erupciones en la piel, no maligna, benigna. Y en el campo los viejos solían ponernos Vivaporú, mentol, Ubrenal, una hoja de ají, si el asunto era serio, y comenzaban a exprimir hasta que saliera la raíz. Yo sé que suena feo, pero es lo mismo que hace el Señor en nuestra alma cuando hay contaminación. Y hasta que no salga la raíz, ¿saben? A veces los padres que amamos tanto a los hijos, queremos solo sacarle la parte que se ve infectada, pero dejarle la raíz. Resulta que cuando hacemos eso, esa raíz vuelve otra vez y se fomenta y reproduce la contaminación que hay. Pues resulta que nuestro Padre Celestial, Él trabaja hasta sacar de raíz todo nuestro mal. Toda la incidencia, la hegemonía que tiene el hombre nefe, el hombre natural, que no puede inclinarse a sus buenos deseos, todo eso el Padre tiene que sacarlo, porque si no lo saca, nuestra alma no puede prosperar. Y si nuestra alma no prospera, todo lo que nosotros consigamos está ausente de la bendición de Dios. Por eso Juan dice en el capítulo 12, versículo 11, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para el alma prosperar tiene que ser descontaminada. Y para el alma prosperar tiene que volver a su condición original. El alma tiene que descender, como dice el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías habla de que los montes tienen que bajar, que el valle tiene que subir, que lo torcido tiene que enderezarse, que lo áspero tiene que allanarse. El monte representa precisamente reino, gobierno, sistema, ideología, filosofía, cultura, estilo de vida que en nuestra alma se han centralizado. Y ese monte en nosotros tiene que bajar porque el rey viene a traer su gloria. Y si el rey viene a traer su gloria y encuentra un monte que está por encima del espíritu, el monte representa el alma, no puede haber armonía entre el espíritu de Dios y el alma, sino espíritu y espíritu, porque una cascada llama a otra cascada y un abismo llama a otro abismo. No puede lo anímico llamar lo espiritual. Por eso el monte tiene que bajar, el monte tiene que descender. Y el valle que representa el espíritu que ha estado bajo tiene
tiene que elevarse, tiene que subir. Lo que duró el tiempo en hegemonía del alma en el monte provocó que cosas se torcieran, que hubiese insensibilidad. Ahora tiene que venir un proceso para que lo torcido se enderece, lo áspero sea allanado, para que el Rey de Gloria venga, no en carruaje, sino sobre los hombres de hombres y mujeres llamados para su gloria. Por eso tenemos que estar convencidos de cuál es el propósito de Dios. Y él se lo explica a Jeremías en el capítulo 29 de su libro, verso 11. Le dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darle un futuro bueno y lleno de esperanza. Esos son los deseos de Dios. A Dios no le interesa verte esclavo de la adicción a la droga. A Dios no le interesa verte en adulterio, en fornicación. A Dios no le interesa, no desea verte enfermo. Dios no desea vernos en crisis. Los planes de Dios son que nos vaya bien. Él tiene un buen futuro para nosotros. Él tiene un valle de esperanza para nuestras vidas. Se ponen en evidencia sus deseos y Él quiere que seamos partícipes de esos deseos. Pero antes de ser partícipes de ese deseo, Dios tiene que atraernos a su deseo. Dios tiene que seducirnos. Así como cuando son casados aquí. Así como cuando comenzaste a piropearla y ella fue atraída por ti, la sedujiste. Hay muchos que se guayaron con otras en el pasado, la atraíste, la intentaste seducir, pero no la venciste. Pero la que está a tu lado, tú la venciste, pero ella te venció a ti también. Muchas veces en el Evangelio el Señor nos llama, nos atrae, nos quiere seducir, pero no nos vence. Y no nos vence porque no nos dejamos vencer. Porque buscamos toda la forma de nosotros salir vencedores. Y aquí es donde vencemos perdiendo. El único lugar donde tú ganaste, pero perdiste. Pero cuando pierdes, tú ganaste. El diccionario de Dios es diferente a nuestro diccionario. En el diccionario del mundo, la palabra bajar causa temblor. La palabra perder, temor. La palabra ceder no es común. Pero en el diccionario de Dios hay que bajar para subir. Hay que perder para ganar y hay que morir para vivir. Por eso Dios le dice a Jeremías, dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y yo me dejé seducir. No es a la mala, no es con violencia, es que yo me dejo seducir del alma. Tú eres el más fuerte y yo fui vencido. Aunque me dije, no me acordaré más de él, no volveré a hablar más en su nombre. Dentro de mí había como un fuego abrasador, encerrado dentro de mis huesos, que me provocaba una fatiga soportarlo, pero no podía. Lo que está diciendo Jeremías es que le tocó vivir en una temporada donde anunciar la palabra de Jehová le provocaba persecución, angustia y crisis. Y él quiso callarla, quiso inhibirse de hablar la palabra de Dios, pero callarla le provocaba un sufrimiento. No quiso hablarla, pero era peor callarla, era mejor expresarla. El fuego de Dios se había metido de tal manera en él que él no podía contener la palabra de Dios. Aleluya. Es interesante, amado, cuando Dios penetra con su palabra en nosotros. Cuando esto sucede, es imposible que el plan de Dios en nuestra vida no se lleve a cabalidad. Interesante donde leímos el texto de Romanos 7, 18 en adelante, donde Pablo dice, yo sé que mis deseos son egoístas y que no permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero, no puedo hacerlo. Pablo está reconociendo que hay una ley en su alma, hay una ley en su hombre interior, que aunque él desea hacer la voluntad de Dios, los deseos del hombre nefe, del hombre natural, son por encima del hombre espiritual. Hay un hombre espiritual en nosotros que trasciende a Nefe, es conocido como el hombre Nechamá. Ese hombre Nechamá o hombre superior es el que puede practicar la vida espiritual. Pero para poder practicar la vida espiritual hay un área en nuestra alma que se conoce como Hayá.
Cuando el hombre cayó en pecado, esa área de nuestra vida se cerró. Y el hombre ya no puede practicar la vida hayín, que es la vida en el espíritu. No hay comunicación, no hay vivencia con Dios de espíritu a espíritu hasta que hayá no se apertura y hayín se convierte en una realidad. Todo el deseo del hombre de practicar la vida espiritual sin la vivificación de su espíritu se convierte en un imposible. Por eso Pablo dice que él desea hacer el bien, pero hay una ley que le impide hacer este bien. Miserable de mí. Un miserable es alguien que no tiene poder adquisitivo. Es alguien que está en total bancarrota. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está haciendo alusión a lo que literalmente hacían los soldados romanos en su tiempo. Cuando los soldados romanos hacían un prisionero en la guerra, lo exhibían, lo exponían en vergüenza. Tomaban un muerto en estado de decomposición, con los gusanos saliéndosele ya, hediondos por doquier, y agarraban ese muerto y se lo amarraban al prisionero en la espalda. Y concomitantemente se podría ese muerto, así se podría el vivo. De esta manera ilustra Pablo cómo hay una ley de pudrición, de contaminación en su alma por el hombre natural, terrenal, nefé, que no le permite a Nechamá conectarse con Hayá para practicar Hayín, no le permite al hombre superior que fluya para que se conecte a la vida espiritual. Todo nuestro esfuerzo por querer hacer el bien. Mire, yo soy de San Juan de la Maguana y allá antes, ya gracias a Dios se han roto esos paradigmas, pero antes la gente quería hacer el bien, pero era prendiéndole vela a San Santiago, a Santa Marta, a San Elías, a Belié del Cángara, a Papá Candelo, a Anaísa, a la Hicha de cabecera, en ignorancia, porque eso fue lo que sus padres le enseñaron. No era que tenían malas intenciones, era que tenían ignorancia. Ahora Dios no nos va a juzgar en ignorancia, aunque tuviéramos buenas intenciones. Dios nos juzga por las acciones. Porque no soy culpable de las puertas que abrió mi bisabuela. No soy culpable de las puertas al mal que abrió mi abuela, ni siquiera mi mamá, pero soy responsable de cerrarla. Y en pleno siglo XXI tengo que conocer, yo quiero como repetir eso por alguien. No eres responsable, manita, de la brujería que practicó tu bisabuela. Mi bisabuela fue una de las primeras curanderas de Trujillo en aquel entonces. Pero mi abuela no quiso esa herencia. Mi mamá mucho menos quiso esa herencia. Nosotros menos quisimos esa herencia. No fuimos responsables de lo que mi bisabuela abrió, pero fuimos responsables para cerrarlo. Los deseos de mi bisabuela fueron los deseos de su bisabuela, de mi bisabuela y Satanás. Pero mis deseos son los deseos de Dios en mi vida por gracia, por amor y por misericordia. ¡Aleluya! Es interesante como Pablo sigue hablando. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Dice, porque las armas de nuestra milicia, y habla en plural, no dice simplemente armas. Las armas de nuestra milicia no son de Nefé, no son de los caballos, no son del hombre terrenal, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? El apóstol literalmente extrae esta palabra representando un edificio alto. El edificio es la altivez y delante del altivez está Cristo y detrás del altivez están mis argumentos. No puedo ver a Cristo ni someterme a Cristo mientras el edificio está por del medio. Así que él recomienda que le metan dinamita al edificio. Una vez que el edificio es dinamitado, mis argumentos son
son expuestos y todo cae por tierra. Entonces mis pensamientos solo así pueden ser llevados a la obediencia a Cristo. Y cuando son llevados a la obediencia a Cristo, entonces Él está presto para corregirme. Pero si me corrige sin llevar cautivo mis pensamientos, como yo quiero que impere mi voluntad, me voy a enojar con Él, me voy a cuadrar con Él, no voy a querer vínculo con Él, porque mis pensamientos todavía forman una estructura, forman un edificio, una pared bien alta que no me permiten ver lo de Él. Es por eso que muchas veces para nosotros exponernos a que nuestros pensamientos sean llevados a Cristo, tenemos que ser expuestos a una crisis antes, una crisis financiera, una crisis emocional, una crisis matrimonial, una crisis con los hijos, una crisis de salud. Y cuando estamos en esa posición de crisis, entonces nuestra altivez comienza a menguar, nuestros argumentos comienzan a deshacerse, y una vez que esto sucede, nos exponemos a Cristo. Quiera Dios que no tengamos que ser expuestos a situaciones como esta para decidir dinamitar nuestro argumento, nuestra altivez, y exponernos al Cristo de la gloria. Aleluya. Efesios 2:10 dice que nosotros somos creación de Dios. Nuestra unión con Jesucristo nos ha creado para que vivamos haciendo el bien, y que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. En nosotros mismos no somos capaces de hacer el deseo de Dios, pero en Cristo Jesús es automático que hagamos el deseo de Dios. El deseo nuestro y el deseo de Dios van a estar chocando. Por eso es que mi gloria, que es como la gloria de la hierba, la flor del campo, pero que es hoy y mañana ya no es más, esa gloria tiene que dejar de ser. Y una vez que mi gloria deja de ser, entonces viene una gloria que permanece para siempre. Mientras insista en que permanezca mi gloria, estoy rechazando el establecimiento de la gloria de Dios en mi vida. No es cierto que ya no vivo yo, pero permanezco en mi gloria, y que Cristo vive en mí, donde rechazo lo que a Él le da gloria. La realidad de mi cristianismo se pone en evidencia cuando ya perdí mi gloria, para que la gloria de Él, que es eterna, sea la que se manifieste en toda mi vida. Por eso Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, vivan conforme al Espíritu, que nunca hagan los deseos de la carne. Vivan conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. La carne para nada aprovecha. La carne no puede agradar al Dios del universo. Necesitamos que nuestra carne mengue. Necesitamos crucificarla. La carne es como el patio de una casa llena de maleza, y la casa es como tu espíritu. No dejan las malezas que la casa sea vista. Nadie puede entrar a tu casa porque las malezas se lo impiden. Yo soy cristiano, pero la maleza me dicen otra cosa. Yo sirvo a Cristo, pero no puedo ver tu espíritu donde ese Cristo habita. Necesitamos podar, ¿qué podar? Desarraigar de raíz todo árbol que en ese patio llamado alma Cristo no ha plantado. No importa cuánto duela, no importa lo que implique, necesitamos que así suceda. ¿Verdad que yo predico corto? Hay otro culto después de este, ¿verdad? Pues entonces esa es la introducción, vamos. Yo pensé que se iban a poner, wow, qué bueno que ya acabó, ahora para la casa. Isaías 43, versículo 1, dice, yo soy Jehová tu Dios, Jacob, que te cree. Parte A. La parte B dice, yo soy Jehová tu Dios, Israel, que te formé. Nosotros todos fuimos creados por Dios,
Pero Dios no tiene compromiso más que formal aquello que Él creó. A la postre, si fuimos creados, pero no tenemos la manifestación de su imagen, aquella que perdimos el tiempo en la vida. Así que en la persona de Jacob podemos ver uno que hace su deseo y en Israel uno que hace el deseo de Dios. La Biblia dice que Jacob se estaba formando en el vientre de su madre conjuntamente con su hermano Esaú. Dios nunca lo llamó Jacob, lo llamó una gran nación. Le dijo a su mamá, hay 2 naciones en tu vientre y la menor será sobre la mayor. Pero como salió en primera instancia tomando el calcañar de su hermano, le pusieron el que saca primero. Y desde ahí nosotros concebimos la idea de ponerle tramposo, engañador, usurpador, pero en realidad nada que ver. Sino el que saca primero, aunque en realidad le tocó salir de segundo. Pero la promesa de Dios no fue sobre Saúl, fue sobre Jacob. Y él creció obviamente conociendo por parte de su mamá cuál era su destino profético. Pero quiso ayudar al deseo de Dios. Lo voy a repetir. A veces nos dan una profecía y nosotros queremos ayudar al deseo de Dios con esa profecía. Dios me habló que yo voy a ser grande en las naciones. Así que me afano, saco una visa y me voy para Estados Unidos, pero era dentro de 7 años, me fui 7 años atrás. Dios me dijo que esa es la mujer con la que me voy a casar, pero no me dijo que era en el 2022, a lo mejor era en el 2026. Me desesperé y durante los años que restan voy a coger más lucha que un catre viejo. Porque no era el tiempo. Así que Jacob recibió la información, pero no tenía el corazón. Así que comenzó a hacer lo propio de alguien que tiene un arma que no está afinada a los deseos de Dios. Quiso comprar la primogenitura de su hermano para él ser el primogénito y recibir la doble porción. Y ciertamente el hermano como que se la vendió. Luego cuando su papá estaba listo, Isaac, para irse, el hermano fue a buscar un venado para que se lo cocieran para el viejo y la mamá aprovechó y le dijo, ahora que él no está aquí, vamos para que tú recibas la bendición. Y él le dijo, pero mami, si descubre que soy yo, me va a maldecir, no importa que sobre mí sea la maldición. Y no le importó que sobre su mamá sea la maldición. Ay, sobre ti, sí, pues vamos, ven, está bien. Mami, pero tú sabes que yo huelo diferente a como huele mi hermano. Ah, no importa, yo te voy a buscar un aroma que se parezca al de tu hermano. Mami, pero yo soy lampiño y mi hermano es velludo. No importa, vamos a buscar una carga, vamos a ponerte un asunto. Y ese hombre está viejo, ese hombre no ve, él va a palpar y lo primero que siente, él va a creer que eso es. Toda esta mentira, todo este engaño, toda esta trampa para que se manifieste el deseo de Dios en su vida. Pero el deseo de Dios no es con premura. El deseo de Dios no es forzando la cosa. El deseo de Dios es automático, natural, sin force. Y ciertamente engañaron al viejo. Y el viejo le dio la mayor bendición que existía en el planeta Tierra. Pero tiempo después, con todo y tener la mayor bendición que existía en el planeta Tierra, después de 20 años de mal pasar, sale corriendo y va a un lugar llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Y tiene un encuentro con un varón y le está diciendo al varón que hasta que no lo bendiga, él no se va. Pero ¿cómo es posible que después de 20 años gravitando sobre ti la mejor bendición, la mayor bendición del deseo de Dios, ahora tú estás pidiendo que te den otra bendición? Fue que no te sirvió esa bendición, es que esa bendición la obtuviste fuera del deseo de Dios. No es que Dios no quería bendecirte, pero no era el modo para bendecirte. Ahí está diciéndole al varón de Dios, hasta que no me bendiga, no te va. Y dice la Biblia que se pasaron toda la noche luchando. Y nosotros tenemos un coro que dice, luchó Jacob con el ángel de Jehová y le dijo que si no me bendice, no te va. Y nosotros nos imaginamos patadas, trompadas, pellizcos, mordidas, flecones. ¿Cuántas cosas llegan a nuestra mente? Pero por supuesto es una mentalidad occidental, es una mentalidad que no tiene nada que ver con la realidad. Es una lucha exponiendo conceptos. Es una lucha exponiendo ideas.
Es una lucha exponiendo ideología, filosofía, estilo de vida. Es diciéndole lo bien que me fue cuando yo hice esto. Es diciendo cómo he prosperado financieramente. Exponiendo su idea y exponiendo su idea y exponiendo sus razones, el ángel no lo puede bendecir. Así que hasta que raye el alba, él sigue exponiendo sus argumentos. Hasta que dice, si no me bendice, no te va a ir. Y el ángel, paradójicamente, lo que hace es, chap, una puñalada, una cuchillada. La pregunta es, ¿desde cuándo que te den una puñalada es una bendición? ¿Desde cuándo que te corten es una bendición? Depende de dónde te corte y el sentido profético que tenga el corte. A él lo cortaron en el encaje. Y el encaje para los hebreos representa el centro reproductivo. A partir de ahí, de la parte del animal, de esa parte del animal no comen los judíos. El centro reproductivo implica que todo lo que tú produzcas es lo que tú vas a reproducir. Si tú produces engaño, Jacob, tú vas a reproducir más engaño hasta que no te corten en ese lugar. Todos nuestros deseos como Jacob, si son Jacob, van a reproducirse en esa misma vertiente. Nadie produce aguacate para reproducir mango. Nadie produce habichuela para reproducir guandules. Lo que tú produzcas es lo que tú vas a reproducir. Así que Dios tuvo que cortarlo en el encaje y a partir de ahí dejó de ser rápido. Los pensamientos le podían llegar rápido sobre los deseos de lo que él quisiera hacer, pero para accionar según su deseo, recordaba que al moverse tenía que ranquearle. ¿Qué le dicen todavía? Esa palabra ya dejamos de decírsela a la gente porque suena como con mucho menosprecio. Ay, mira, ya está ranqueando, cojeando. A partir de ahí, cada vez que quería hacer su deseo y se movía, el tendón lo alaba. Ojalá tengamos de tal manera el Espíritu Santo en nosotros, que cada vez que queramos hacer nuestro deseo, como que nos cortaron y que nos ale en el alma y que digamos, no, algo me aló. No me aló en la piel, no me aló en un tendón, pero sentí un alón en mi espíritu. Y ese alón es el resultado de la macaira, de la palabra de Dios cuando se metió y separó alma y espíritu. Y cuando se metió y separó alma y espíritu, aunque hizo una separación realmente, pero también la cortadura hizo una reproducción. Y yo sé que lo que estoy pensando ahora, si lo llevo a cabo, estaré reproduciendo algo que es del alma. Pero el que me ale me está diciendo, calma, analiza, visualiza, chequea, discierne. Más allá de lo que sienta, discierne. Y si ese tirón te está diciendo que lo que va a hacer no es del Espíritu, entonces recapacita para que te mueva en los deseos del Padre por el Espíritu. Aleluya, dáselo fuerte a Papá Dios. Una vez que fue cortado, ya su vida cambió. Porque fue cortado el centro de sus pensamientos para sus deseos. Entonces le dice el varón, ya no será más tu nombre Jacob, porque ha peleado con el hombre y ha peleado con Dios y tú has vencido. Será tu nombre Israel, príncipe del Dios eterno. Y ahora que se convierte en Israel, él entra a una plataforma en el mundo espiritual como representante en lo visible del Dios invisible. Escuche, por favor. Y Dios comienza con él un proyecto de colonización para colonizar el pueblo o las naciones del mundo a través de Israel, no de Jacob. Es cierto que como Jacob, como hombre, tuvo los hijos que tuvo, que luego serían las 12 tribus. Pero ahora Dios iba a usar proféticamente a esa tribu para que los pueblos politeístas aprendieran del único pueblo monoteísta que iba a salir de Israel. Y es por eso que vino palabra a Jacob, pero no cayó en Jacob, cayó en Israel.
Y esa palabra cayó en Éxodo capítulo 19, versículo 5, cuando le dijo: si escucha hoy mi voz, será mi porción preferida. Un pueblo de sacerdote. ¿Qué es un pueblo de sacerdote? Un pueblo de sacerdote implica niños, adolescentes, damas, caballeros, ancianos. Un pueblo de sacerdote que sería como cabecera de playa humana, donde los demás ríos o como ríos iban a desembocar en la cabecera de esa playa. Era el único pueblo monoteísta. Los demás pueblos politeístas que adoraban diferentes dioses iban a conocer al Dios verdadero. Pero como no escuchó la voz de Dios como debió hacerlo el pueblo, Dios lo diezmó. Y pasó de ser un pueblo de sacerdote a una simple tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Pero pasado el tiempo, ni siquiera la tribu pudo cumplir con el propósito externo que Dios le había dado. Y tuvo que venir el mismo Dios a la tierra para metérsele al hombre y para ser ya no más una tribu, sino una generación sacerdotal. Es por eso que Jesús dice, aún antes de comenzar su ministerio de manera fuerte, de manera contundente, hablando de Juan el que bautizaba, dice que Juan vino en el espíritu de Elías, reconciliando a los hijos con los padres y a los padres con los hijos. No está hablando de que vino con un espíritu incorpóreo, sino que vino con la misma línea de pensamiento, lo que los griegos llaman genea, para generación, transferencia de pensamiento y de idea. Por eso que Jesús dice que desde los tiempos de Juan el Bautizante, el reino de los cielos es cosa que se conquista, y lo que lo conquista lo hacen por la fuerza. Desde que Juan comenzó a anunciar de ese reino, porque concibió la idea y la voluntad de Dios, así como Elías, las cosas en el reino de los cielos pueden ser transformadas, pero aquellos que se atreven a transformarla, primero han sido transformados de Jacob a Israel. Y una vez que te transforma de Jacob a Israel, Isaías 43, versículo 2 dice: pasará por las aguas y no te ahogará. Si Jacob, el no transformado, pasa por las aguas, se ahoga. Pero el Israel, cuando pasa por las aguas, no significa que no hay agua, no significa que no hay turbulencia, no significa que no hay crisis. Pero esa crisis no ahogan a Israel, pero ahoga al Jacob no transformado. Pasará por las aguas Israel y no te ahogará. Pasará por el fuego y no te quemará. Pasará por las llamas y no arderán en ti. Y yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Cuándo paso por las aguas y no me ahogo? Cuando soy más profundo que las aguas. ¿Cuándo paso por el fuego y no me quemo? Cuando soy más fuego que el mismo fuego. ¿Cuándo paso por las llamas y no arden en mí? Cuando soy más llama que la misma llama. ¿Habrá algún texto bíblico que nos ayude en eso? La Biblia dice que Daniel, en el libro de Daniel, que Sadrach, Mesach y Abednego fueron expuestos en el horno de fuego. Y que aún el que estaba probando el horno, cuando se acercó, fue calcinado. Pero cuando ellos lo entraron en el horno, lejos de llorar, lejos de sufrir, lo que hicieron fue pasearse en el horno. ¿Sabe por qué se paseaban? Porque la Biblia dice en Hebreo que lo que se ve es el resultado de lo que no se veía. Esto implica que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Había un fuego que no se veía dentro de ellos y se paseaban en el fuego que se veía. Esto provocó que el rey se levantara y dijera: solamente hay un Dios en todo el mundo. Necesitamos gente que diga ante la amenaza del horno: al Dios al que servimos nos puede librar de ese horno. Y aún si no nos libra, no nos vamos a postrar ante la voluntad pagana. Cada vez que te hagan una oferta para adulterar, ese es un horno. Cada vez que te hagan una oferta para entrar en un negocio inadecuado, es preferible renunciar
a la oferta, no te postres, di, el Dios mío me puede librar. Y aun si no me libra, con todo voy a permanecer sirviendo a mi Señor. Lo mismo que dijera Jeremías, había un fuego de Dios metido tan dentro de él que no podía callar. A Dios le place meter su fuego. Y es que él mismo se presenta como mitad fuego y mitad resplandor. Muchas veces queremos el resplandor de la gloria, pero no queremos el fuego que antecede al resplandor. No dice que él es resplandor y fuego. Él es mitad fuego y mitad resplandor. ¿Quiere el resplandor de su gloria? Pues recibe el fuego de su gloria. Aleluya. En el fuego de su gloria nosotros somos transformados. Quisiera pasar, amado, ya para finalizar, a una etapa más madura para el creyente. Y esa es la parábola que Jesús trae a colación en Mateo 21, 28. Jesús le da una parábola a los judíos que estaban presentes. Y le dice, un padre tenía 2 hijos. Y le dijo a uno de ellos, al primero, ve a mi viña para que la labre. Y el hijo le dijo, yo no voy. Pero luego se arrepintió y decidió hacer los deseos del padre. El padre le dijo al segundo hijo, hijo, ve a mi viña para que la labre. Y él dijo, sí, padre, voy. Pero luego el hijo no fue a ningún lugar. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos agradó, honró al padre? Y los judíos dijeron, el primero. El que dijo que no iba, pero luego fue, ese lo honró. Entonces Jesús le dijo, le aseguro que las rameras, los gentiles, los publicanos, van delante de ustedes con milla hacia el reino de los cielos. No importa nuestro pasado, no importan nuestras crisis. No importa del basurero del cual Él nos haya levantado. No importa si tenemos característica de la mujer samaritana. No importa si nos sacó de Lodebar. No importa si nos sacó del muladar, de la letrina, de lo más atrás. Lo que decidieron hacer, su deseo, su voluntad, le llevan kilómetros a aquellos que no necesariamente pasaron por la crisis. Y he venido a decirte en este día que Papá Dios, al Rey del universo, le plujo llamarte para que su voluntad sea evidente en tu vida. Y aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, no debe temer a cosa alguna, porque Él va a levantar mesa delante de tus angustiadores. Lo que hoy está atravesando es un simple proceso para llevarte a tu destino. Todos los hombres marcados, todas las mujeres marcadas para hacer la voluntad de Dios, tienen un espacio marcado para ensancharlo una vez que hagan contacto con Él. Y hay una palabra que Dios me dijo antes de preparar aún el bosquejo que hemos trabajado. Dios me dijo, ve y habla mi palabra y van a suceder 2 cosas en la casa. Tus palabras serán como burbuja. ¿Recuerdan cuando éramos niños? Que usábamos burbuja de jabón, burbuja de champú. Esas burbujas suelen explotar en nuestro medio ambiente. Dios me dijo, las palabras que salgan proféticas de tu boca serán como burbuja. En algunos va a explotar a su alrededor y le va a favorecer en una atmósfera. Pero a otros no simplemente le va a explotar en el exterior, sino que le va a explotar en el interior. Y si te explota en el interior una burbuja de jabón, usted comió jabón. Si le explota en el interior una burbuja de champú, usted comió champú. Si le explota una burbuja de gloria, usted sale. ¡Oh!
Aleluya. Y esto Dios me lo dijo tan claro. Voy a explotar burbuja dentro de ellos. Y a lo que le explote esta burbuja, que no han maximizado su ministerio, a razón de lo que yo exploto, va a haber una maximización de mi poder y de mi voluntad para su vida. Aleluya. Así dice el Señor, iglesia. Yo soy el arquitecto por excelencia. Y tengo un espacio, no solo en lo espiritual para ustedes. Tengo un espacio en esta estación geográfica natural para sus vidas, donde mi nombre será exaltado. Parece que me he dilatado. Lo que pasa es que no quiero darle cualquier cosa, porque ustedes son mi especial tesoro. Hay un millero para los que tienen vehículos, los que manejan. Dios me muestra un millero. Y Dios me dice en el espíritu: observen el millero. Observen el millero. Si está desesperado, va a pensar que se está manejando muy lento. Si crees que está llegando tarde a tu destino, va a creer que se está manejando muy lento. Pero el chofer, la chofer que yo he puesto a manejar el vehículo, sabe a la velocidad que debe ir. Cuándo acelerar, cuándo dejar de hacerlo. Porque no depende de un GPS que le dice que llegará exactamente a X hora. Pero sí, como el GPS recibió la información desde arriba, más allá de un satélite. Y yo hoy le confirmo, dice el Eterno, llegarán en el tiempo justo. Pero antes de llegar, yo estoy formando mi Ruth, estoy formando mi Esther, estoy formando mi Mardoqueo, estoy formando mi David, estoy formando mi Nehemías, estoy formando mi Israel. Porque tengo muchos Jacob que no pueden exaltarme conforme a la estructura que yo he cimentado en el espíritu para sus vidas. Y me estoy valiendo ahora de mi tiempo. Me estoy tomando mi tiempo para hacer lo que he decidido hacer. Dios me dijo: te he llevado a lugares grandes. A gente con la mitad de la marca de este lugar pequeño donde te he traído. Yo quiero repetir esto, amado, porque me lo dijo tan claro, que despeja toda duda en mi espíritu de lo grande que Él va a hacer con usted. Su palabra fueron a mi espíritu: te he llevado a lugares grandes, con gente con la mitad de la marca que tienen esta gente en este lugar pequeño. Y esto tiene una sola explicación en mi humilde diccionario. Ustedes no son aún todo lo que Dios ha dicho que son en lo visible.
Pero en lo no visible, ya Dios lo está contando como lo que Él está viendo, como lo que son. Espíritu, Espíritu. Y no es solo cantidad. Como fuego. No es solo cantidad. Muy en Pentecostés. Es la calidad.